Bienvenidos a De Cuatro Hojas. Hoy tenemos el placer de conversar con el escritor y profesor de lengua y literatura, Jesús Castrolago, que ahora comienza su nuevo programa de poesía en Onda Cero, que no se lo pierdan porque es muy interesante. Autor de libros como La cuenta atrás de Justo Galeno en Fagus, un libro de relatos que lo sacó en el 2022, Cobardes, 7 relatos de gente como tú y como yo, que lo sacó en Talentura, quizás uno de sus libros más íntimos, y Amantes, poetas, víctimas y otros infelices. Hoy vamos a hablar de su último libro y su primera novela, publicada también en Talentura, La flecha invertida. Bienvenido, Jesús, un placer tenerte en el canal. Hola Inés, bueno, el placer es mío y hola a todos los que nos estéis escuchando. Bueno, este libro fue publicado en noviembre del 2024. Está casi que recién salido, ¿no? Del horno. Tu primera novela, eh, que la has escrito con una técnica perfecta, un personaje, Joana, y bien, si bien es ficcionada, también tiene una parte de realidad. Cuéntanos un poco, em, cómo llegaste a este personaje, a esta novela, el inicio, el primer, eh, Mm. esos primeros, ¿sabes? Lo que te motivó a llevar a escribirla. Pues yo creo que lo que te voy a contar va a ser la envidia de muchos escritores, porque yo no tuve que ir a buscar la historia, fue la historia la que vino a mí. Joan, la protagonista del libro, es un ser humano real que conocí cuando yo fui Erasmus en el norte de Francia hace pues casi 30 años. Y desde entonces somos amigos, pero claro, había una parte de su vida personal, privada, íntima, que nunca me había contado. Entonces, durante la pandemia, me dijo que quería hablar con el Jesús escritor, no con el amigo. Y aunque, evidentemente, si no hubiera sido amigo suyo, no me lo hubiera pedido. Y, y entonces me dijo que tenía una historia que contarme. Suena, a ver, cuando alguien te dice, mi vida da para escribir una novela, generalmente no da para escribir una novela, da para escribir, pues para sacar anécdotas. Pero realmente lo que me contó Joan de su vida sí daba al menos para un relato largo. Al final se convirtió en novela. Yo no sabía a qué íbamos a llegar con su historia, con la que me contó, pero, pero después de 2 años preparando, escuchando su historia, pues surgió novela, con una técnica, como dices tú, un poco peculiar. Eh, Esas anécdotas que te fue contando fue lo que te llevó a que esta novela sea epistolar. Porque bueno, en el comienzo, cuando ya hablas de un ensayo que se llama Breve ensayo sobre la carta, te diré que me lo fui a comprar y es precioso y Una entendí preciosidad. que entonces, bueno, a raíz de esas anécdotas decidiste hacerla epistolar porque podía haber sido una novela. La primera escritura de lo que, bueno, cuando ya decidí escribir una novela con esa historia, la primera escritura, cuando ya llevaba muchas páginas, era en primera persona, era yo. Cuando llegué a estudiar a Francia, la conocí, pero llevaba ya, pues quizás no sé, pero 15 20 páginas y lo eché por tierra porque realmente la novela no trataba sobre mí cuando yo conocí a Joan, sino trataba solo de Joan. Y era un sinsentido que yo empezara a escribir 30 años atrás, cuando es ella la que tenía que tener voz y contar lo que le pasó. Es esta Joan que me dio, mira, revisando para preparar un poco la entrevista, es la Joan de Ah, justo, sí, es pues, la misma Joan, porque a Joan la he utilizado en muchos relatos, porque es una amiga desde hace 30 años y cada vez que he necesitado a un personaje francés, mujer, pues he puesto el nombre de Joan. eh, hice bien el trabajo. Ya veo, ya veo. A través de estas cartas, Joan va sanando, ¿no? Esas importancias que, bueno, aquí dices.
cuentas en primera persona, necesita repararme como quien repara un coche o un ordenador. Necesito avanzar y contar, y solo puedo hacerlo si todos los recuerdos dejan de estar encapsulados dentro de mí. Me pareció maravilloso, Jesús. Gracias. Maravilloso. A través de estas cartas se sana, no solo las cartas de Joan y tus conversaciones, sino creo que todos vamos sanando, ¿no? En la vida, a partir de contarle a alguien con la confianza de Mm. un amigo o de, bueno, contame Sí, un y poco. ese párrafo que has leído es casi la clave de la novela, porque está diciendo que necesita sacar todo lo que tiene dentro y de ahí que se dedique a escribir cartas. Que no son cartas, en la primera, cuando uno termina la primera carta, ya sabe que no la va a enviar, porque lo dice. No te la puedo enviar porque no tengo tu dirección. Pero las cartas todas son escritas con la intención de que la otra persona lo sepa, aunque no las pueda enviar por un motivo u otro. Em, De considero, ahí, otra cosa, de ahí que no sean, como me han dicho alguna vez, ¿por qué no era correos electrónicos? Porque el correo electrónico tiene un destinatario. Estas cartas no tienen por qué tenerlo. Las escribe para la otra persona, pero también para ella. ¿crees que esto te iba, justo eso te iba a decir? ¿Crees que escribir las cartas, expresarnos a través de la palabra, de que te llegue una carta por correo, una postal, aunque demore mucho, eh, es más profundo, tiene más sentir, uno se expresa de otra manera con un lápiz y un papel? Sí, y aunque, como dices tú, aunque la carta tarda mucho y aunque en la carta no se diga nada, es el momento que has necesitado de encontrar el papel, la postal, poner la dirección, buscar un sello, que hoy cada vez es más complicado encontrar postales y sellos, y echarla en un buzón, que también es más complicado cada vez. Y entonces hay como una especie de doble tiempo, el momento en el que echas la postal, que escribes y la echas, y el momento en que llega, que han cambiado cosas. A veces son 2 días, 3 días, pero otras veces, como nos ha pasado a nosotros, ha sido un mes y medio que han tardado algunas postales en llegar. Me gusta eso porque nos deja claro la distancia física, ¿no? Y el tiempo. En la novela de Joan, incluso cuando llegamos al final, nos damos cuenta de esa perspectiva, ese cambio Mm. de perspectiva cuando vemos las cosas, ¿no? Las vemos en la adolescencia y luego las vemos de mayores y todo cobra un sentido totalmente diferente. Bueno, a través de la palabra, Joan va reconstruyendo su mundo, ¿no? Me imagino que no solo reconstruye su mundo, sino, y esto sí que ya te lo pregunto, también reconstruyes el tuyo, porque es una novela eh, dura, dura, pero al mismo tiempo es esperanzadora. Entonces, ¿cuál es la parte tú te vas reconstruyendo junto con... Al igual que me hicieron en una presentación, me hicieron una pregunta parecida. ¿Cuánto había de mí en la novela? Y es que todo lo que cuenta la novela, todo lo que se siente, es real. Uno, yo no me puedo inventar sentimientos. Lo que puedo hacer es un sentimiento vago, engrandecerlo y ponerlo en boca de Joan. Pero un mínimo ya ha habido que sentir. Y está claro que cuando ella me iba contando su vida, yo también iba revisando la mía. Aunque yo no haya sufrido lo que sufrió Joan, pero todos hemos sufrido. Entonces, todos tenemos sufrimientos varios que los podemos encauzar de una manera u otra según la historia que estamos contando. eh, esos secretos tan íntimos que tenían ustedes como amistad, ¿no? A mí me parece algo tan digno y de una empatía, porque esta novela tiene muchos silencios callados. Mm. Cuéntame de esos silencios, porque son cartas que despiertan mucho sentimiento, pero no hablas, como dijiste en una de las presentaciones, y me pareció muy importante decirlo, de la morbosidad del tema. Sí, lo primero es que yo nunca le pregunté a Joan detalles sobre lo más
grosero y lo más morboso de su historia. No, que, no quería saberlo porque preguntarlo me parecía, bueno, pues, ¿qué te hicieron? ¿Dónde te tocaron? O sea, eso me parecía burdo. Mm, No, no es necesario que el lector sepa eso para sentir lo que sintió Joan. Entonces, ahí es donde está la complicación quizás de la historia, en hacer sentir al lector toda esa fuerza negativa que sufrió Joan sin contarla. Sencillamente, hablando de otras cosas, uno ya las ve. Eso está, es muy interesante lo que dices. Aquí marcas que hacer daño no es compatible con amar. Amar no es compatible con hacer daño. Eh, Mm, Es así, ¿no? Estas cartas, que cada uno se puede sentir más identificada con una carta o con otra. A uno le mm. parece más fuerte la del padre, a otro más fuerte la del hermano. eh, pero fuiste hilando todo, creo que esa esperanza que nos vas mostrando en la novela es a través de ideogramas, esos caracteres chinos para expresar palabras. A mí me encantaron. Hablas de compartir, de felicidad, de la expresión, ¿no? Y sobre todo hablas de la amistad, que me encantó y te lo escribí personalmente hoy, que amigo significa carne y carne, ¿no? Un cuerpo junto a otro. Eso me parece maravilloso porque en ese ideograma resumiste lo que es para ti y para Joan, más allá del libro, más allá de lo que físicamente está aquí contado, ficcionado o no, la esencia es esa. Sí, aparte de ser un libro sobre la amistad, es un libro sobre el amor. O sea, sobre el amor a la pareja, sobre el amor a los amigos, sobre el amor a la familia. Porque ella no me está hablando, ella no habla de que toda la familia tuviera un problema, en absoluto. Ella tenía un problema que no supieron solucionar en la familia. Bueno, ella no tenía ningún problema, el problema lo tenía otro, otro miembro de la familia, que, y nadie fue capaz de solucionarlo. Y ella, ahora, con 50 y pocos años, pues se decidió a contarlo y a solucionarlo. Y en cuanto a la historia, eh, ahí se va engrandeciendo la historia hasta llegar a un clímax, pero a partir de la mitad de la novela, o un poco más, toma otra luz. No sé si tú eso se ve bien. Sí, sí, se ve bien. Se ve bien porque incluso estas frases que vas encontrando en las cartas, digamos como reflexión de vida, ¿no? Cuando dices, porque el mundo lo traducimos utilizando a los demás como medida. Pareció fantástico porque es verdad. Y sobre todo cuando somos adolescentes y tenemos esos miedos que nos suelen durar toda la vida, como dices tú, ¿no? Esos miedos que sanó y reparó Joan fueron a través de vuestras conversaciones. Mm. Llegó Y bueno, esa frase, aunque yo le he dado otras vueltas, pero no deja de ser Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas. Pero claro, al final el hombre es la medida de todas las cosas y nos entendemos viendo a los demás, por comparación. Yo no sé si soy alto o soy bajo hasta que encuentro a otras personas y según lo que encuentro por la calle, pues puedo saber si soy alto o bajo. Pero hasta que yo no me comparo con otros, no sé si soy alto o bajo, listo o torpe. otro tema importante que hablas en la novela, no voy a desvelarla, pero bueno, alguna perlita me gusta siempre contarles a los que nos escuchan. Ese ha sido uno de los problemas a la hora de en las presentaciones, porque claro, desvelar esta novela no es que vayas a desmejorarla tampoco, pero sí que le quitas la intriga. Es una novela en donde en cada carta vas aprendiendo algo de la vida de Joan, hasta que llegas a la última. Entonces, entiendo la complicación de los que habláis de la novela, que no podéis desvelarla. Te decía que uno de los temas que me parecen también muy importantes es hablas o no, en esos silencios callados, como dijimos hoy, hablas de la liberación en el ser humano, esa liberación que en este caso trae la muerte. Y me pareció tan importante este párrafo que, si me permitís, lo voy a leer. Dice, yo no lloré por su muerte, sino por tu vida.
fueron lágrimas de alegría por el hecho de ser tu hermana y tú ser la mía. No sé por qué lloraste tú, pero creo que tampoco lloraste por él, porque él se hubiera muerto. Creo que lloraste por otros motivos. A veces uno llora años después de que suceden los hechos. Sí. Y es que yo creo que muchas veces vamos aguantando en la vida eh, o guardando las lágrimas de otras cosas. Y mm, como se dice normalmente, estalló en lágrimas, pero a lo mejor está llorando por algo que pasó hace 10 años y lo está llorando ahora porque es ahora cuando ha encontrado el momento. Pues porque se ha desencadenado el, el- la chispa que le ha recordado aquello y lo llora ahora. Claro, porque a veces el detonante pueden ser cosas tan sencillas, Exacto, tan exacto. que dicen, pero ¿qué le pasa? Incluso hace genera la incomprensión entre las personas, ¿no? Porque no entienden eh, ese detonante. Por eso digo que es una novela que ve el futuro con esperanza. Esa esperanza, mientras que ella te contaba todo esto tan duro, tan difícil, pero tú supiste darle esa esperanza, plasmarla y no sé si lo verán así todos los lectores. Hombre, Personalmente, quienes la han leído y me han hecho algún comentario, todos ven esa luz y ese optimismo. O sea, eso no hay duda. El, quizás otros, el optimismo o la esperanza, no sé cómo explicarlo, mm, porque te haya pasado algo grave, es otra historia. Pero ella lo que busca es salir de eso y si no tuviera un mínimo de optimismo no sería capaz. O sea, si no supiera que puede salir, no lo hubiera intentado. Ella, como cuenta en la novela, que ha pasado por, bueno, pues por una terapeuta y la terapeuta, pues bueno, cuando ella le propuso que iba a contarme su vida para que yo la escribiera, ya fuera un poema o un relato o una novela, la terapeuta la animó muchísimo, porque bueno, a todos nos viene bien hablar. bueno, y ahí viene la parte de los secretos, ¿no? Cuando uno conversa con alguien, mirarte a los ojos, eh, y ahí escondidos están esos secretos o esas miserias que todos tenemos, ¿no? Cada uno elegimos a quién contarle nuestras miserias. Mm. A ver, para mí fue un orgullo que ella quisiera contármelo a mí. O sea, tanto como amigo como escritor. O sea, porque a mí me ha dado la oportunidad de escribir una novela que no está bien que lo diga yo, pero una novela preciosa sobre la amistad y sobre el amor a la familia. Totalmente. Y, y bueno, como amigo ha sido increíble, porque he servido, pues, aunque voy a desvelar un poquito, he servido de flecha invertida para Joan. No estás develando tanto. Solo los que la hayan leído entienden esto. Claro. El ideograma de familia, que significa ojo y mano, lo anoté. Ojo y mano. ¿Cómo se te ocurrió lo de los ideogramas? Porque tenés que Pues saber bueno, cómo fue eh, eh, Joan ese hilo conductor en la novela. Me parece brillante. Joan es estudiante de japonés. Lleva muchos años estudiando japonés. Pero claro, yo japonés sí que no tenía nada de idea. Sin embargo, chino, hace muchos años intenté, no duré mucho estudiando chino, pero sí al menos tenía cierto, bueno, aparte de tener los libros conmigo, tenía alguna idea, que tampoco es que haga falta saber chino para hacer lo que he hecho. Mm, Pero pues me puse con los libros a buscar, bueno, pues palabras que realmente reflejaran la novela. Y las fui metiendo poco a poco, bueno, mediante un proceso de selección exhaustivo, porque no a ningún personaje le vale cualquier kanji o ideograma. Pero todos son positivos, los ideogramas. Hay uno, el de esposa, me parece que no es tan positivo. Cosa no es Y el de positivo. autoridad, el de autoridad cuando el padre que pega o
apalea un palo, ¿no? Es un padre con un palo en la mano, que es la autoridad. Es verdad. Mira, me había olvidado de ese detalle. Mm. Claro, ella era una persona que no se sentía querida, que no quería, que tenía la necesidad de ser querida, no cuidada. Eso también es importante porque en el entorno familiar hay mucho cuidado, pero falta lo querido, lo amado, no sé cómo Mm, a ver, ella se siente muy amada por los hermanos, se siente amada por amigos, o sea, que ella ha vivido una vida llena de, bueno, por su pareja ahora, se siente muy, muy amada, pero está claro que todos, a todos no nos, hay gente que no nos ama, pero es que el problema de Joan es que las personas que no la aman son las personas que tenían que haberla amado, porque a ti, si tu marido o un amigo deja de amarte, bueno, pero no es quien te ha criado. Ya tienes las herramientas para superarlo. Pero si no te aman desde pequeña, eso te deja una huella para siempre. una huella para siempre. Y que fuiste, que, bueno, tuvo la valentía de sanar. También es una novela que podría ser una crítica social. Ahora con todos los problemas que están pasando de ansiedades, de problemas mentales, me parece también es un canto a la esperanza. Yo te decía, es esperanzador cómo fuiste llevando la novela, pero cuando uno sabe que esto sucedió en una parte, en una parte de la novela que no es ficticia, también decís, bueno, uno sale adelante, podemos salir adelante de todo lo que se nos ponga en la vida, podemos superarlo y bueno, y de la mano de los amigos, eso seguro. Sí, y bueno, la novela tiene eso. En cuanto hablas de realidad y ficción, hay mucha ficción en la novela, porque es una novela, no he querido hacer una biografía ni una crónica, ni el relato de su vida, es una novela, pero el hilo conductor, la trama principal, sí es real. O sea, todo lo que no hay nada que yo me haya inventado de lo grande. Eh, cómo se sintió de pequeña, qué le sucedió de pequeña, qué le ha sucedido de adolescente, qué le sucedió ya de adulta, eso es real. Pero claro, ahora a la hora de escribir hay que inventarse muchas licencias para que la novela se haga novela. Si no, sería un cúmulo de anécdotas. O sea, hay que modificar. Esta novela la terminaste de escribir y bueno, en Talentura la publicó o la tenías guardada, tu manuscrito guardado, esperando el momento justo para que saliera. No, esta, a diferencia de otras que tengo que ir guardando porque he ido corrigiendo y bueno, esta tuve la suerte de terminarla, corregirla, contarle de qué trataba a Mariano, el editor, y él, o sea, es que no lo dudó, me dijo, envíamela, tengo el mes perfecto para publicarla, y bueno, fue todo muy rápido, que no es lo normal. Lo No, normal es que pasen muchos más meses y esta terminé de corregirla pues en primavera y salió pues a principio de invierno o a finales de otoño. es una novela que la verdad que la recomiendo muchísimo, me encantó, la disfruté y no sé cómo en tan pocas hojas pudiste contar, expresar tanto sentimiento y tantas cosas a la vez. Eso me pareció magnífico cuando te dije sin contar cuando te dije que tenía una técnica perfecta, no solo la técnica física. Emocionalmente, yo lo empecé a leer y lo tuve que terminar, pero reconozco que podría tomar cada uno un tiempo porque cada carta te deja
Bueno, si no fueran cartas, no sé cómo respiraríamos. eh, ¿Cómo respiraríamos, no? Si Bueno, tuviéramos... habría que poner capítulos. Sí, pero lo de las cartas fue acertado. Y aparte, bueno, los que te conocemos sabemos que, que te gusta escribir cartas, que cuéntame Mm. esas anécdotas, porque me gusta saber que tienes afición por escribir cartas en tus viajes. Claro, bueno, yo nací en Cádiz. Yo no escribía cartas porque allí no escribes cartas, porque nací, tenía a la familia y a los amigos en Cádiz. Pero de chavalito, con 13 años, nos fuimos a vivir a Galicia y yo escribía cartas a mis amigos de Cádiz porque no había internet y Claro. tampoco podías llamar por teléfono porque por aquel entonces las conferencias a otra provincia eran muy caras. Así que nos escribíamos cartas. Luego me fui a vivir a Cádiz de nuevo, dejé de escribir a la gente de Cádiz, pero ya escribía a la gente de Galicia. Entonces nunca he dejado de escribir. Con Joan no existía todavía Internet cuando nos conocimos. O sea, se vislumbraba, hablaban de algo que nos íbamos a poder comunicar por ordenador, pero no estaba claro. Entonces nos escribíamos cartas. Cuando ya hubo internet y fue fácil enviarse correos electrónicos, las redes sociales, pues dejamos de escribirnos, pero cartas físicas para pasar al ordenador. Pero yo sigo escribiendo cartas a gente, incluso a mí mismo, cuando salgo de viaje, me escribo cartas contándome cosas para leerlas pasado un tiempo, a veces un mes, 2 meses, cuando me voy muy lejos y las cartas de ese país tardan en llegar, pues me hace ilusión e incluso hacer un ranking de los países que más tardan en llegar las cartas o menos. Jesús, aquí en esta, bueno, con el sellito que has hecho para la flecha invertida, me, entre las cosas que me pusiste, me pusiste que nuestras vidas se crucen todo lo que haga falta. Y agradezco y brindo por ello. Y muchas gracias por acompañarme para hablar algo de esta novela que te traerá mucha gratificación seguro, seguro. Lo está trayendo. Muchas gracias a ti, Inés. Encantadísimo de haber estado hoy contigo aquí. Y gracias a Mariano de Talentura, porque son editoriales que trabajan muchísimo y bueno, creo que cuando a un editor le lleva un manuscrito así, eso ya es cuando uno siente que el trabajo está bien hecho, ¿no? No, y además hay que felicitarlo porque el libro, como objeto, es una maravilla. Ha quedado precioso. Eso. Bueno, muchas gracias y nos vemos pronto. A ti, Inés.